Hola, hola, feliz día. Bienvenidos a esta masterclass súper especial que he preparado junto a mi equipo para ustedes con una invitada de lujo que va a traer unos aportes sustanciales para que ustedes puedan tener más herramientas para brillar, más herramientas para crecer, más herramientas para sentir que efectivamente esos esfuerzos, esa manera en la que ustedes quieren ayudar, se puedan maximizar. Herramientas que te van a permitir a ti aterrizar esas inquietudes, esos planteamientos, esas relaciones comunicacionales que estás teniendo con tu audiencia, para que ahora pasen a otro terreno, en ese terreno que nos permite ciertamente poder entrar en acción para ayudar de manera más profunda. Ese terreno en el que hay unas personas que se sienten incómodas, pero es que cuando establecemos finalmente una venta, se maximiza nuestra capacidad de ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos realmente la atención de la persona, la intención de la persona, la energía y la disposición para poder ayudar. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros podamos vender, y por eso es que últimamente ustedes me han visto que estoy trayendo los especialistas, que mi enfoque está, vamos a poner la mente allí, vamos a poner la intención allí, porque desde allí vamos a crecer nosotros y van a crecer nuestros clientes. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Por favor, antes de darle la bienvenida a mi súper invitada de hoy, les voy a pedir que agarren la flechita y comiencen a invitar a todas las personas que ustedes quieren realmente que estén presentes, porque saben que necesitan de esta información, porque saben que pueden ustedes hacer una contribución indirecta en la vida de ellos. Entonces, dos acciones que les pido. Número uno, tomen la flechita, comiencen a enviar el live, vamos a llamar a más personas. Número dos, regálenme un corazoncito, dejen ese corazoncito ahí pegado para que también más personas sepan que estamos live. Y entonces desde allí vamos a comenzar a extender estas posibilidades de seguir creciendo. Gracias por tomar esas acciones. Mi invitada de hoy. Una de las cosas que te deja el trabajo de marca personal, si yo te puedo prometer que si tú haces el trabajo bien hecho y lo haces desde el lugar correcto, es que creas una tribu increíble de personas. Esas personas que tú añoras en tu vida, que son las que te nutren, te hacen crecer, te ayudan a que la mente se expanda, a que la energía crezca. Eso es uno de los saldos más grandes que tú vas a conseguir con tu marca personal. El año pasado, a través de una persona que yo conocí por Instagram, Julio Cañas, yo llego a la vida de Andreina Atencio, quien me invita a ser panelista en uno de sus eventos más importantes aquí en Miami, llamado Connect. Y allí nosotras conectamos y creamos luego una relación de la cual le hablaremos después. Andreina es una experta en el arte de la indagación como parte de su formación como coach, pero es que ella no solamente es que es coach, es que ella es coach de coaches. Su nivel le permite tomar la oportunidad de ayudar a esas personas que ayudan, y tiene un nivel de preparación que ahora ha convertido en un programa premium donde ella ayuda a otros coaches a que formen competencias de más alto nivel para que puedan maximizar sus resultados. Y esas competencias además son perfectamente aplicables para ¿quiénes? Para los asesores, para los terapeutas, es decir, ustedes, mi comunidad. Este cuento queda aquí redondito. Aquí nosotros entramos en terreno de supercoherencia, en terreno de alianzas. Así que yo, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida y me voy a conectar con Andreina Atencio, mi amiga, colaboradora y otras cosas más por allí. Así que voy a buscar por aquí a Andre para invitarla de una vez. Ok, quiero que reciban por favor a Andreina
con muchos corazoncitos porque los merece. Andreina, quiero que sepan que ella en este momento, además, hace un ejemplo de este modelo de negocio que nosotros estamos construyendo, un modelo de negocio con libertad donde podamos crecer. Miami, pero en este momento ella tiene ya como un mes en Europa y desde allá perfectamente ella ha podido darle continuidad a sus clases, a sus asesorías y a su vida que sigue expandiendo. Mira, André, mira esa cara. Mira, pero tienes que decir algo que también es parte de nuestra relación y es que yo he sido tu cliente. Eso creo que no te lo escuché. No lo escuché, me lo salto, no lo dije. No lo dijiste, probablemente, bueno, porque por razones eso me toca decirlo a mí, que soy una cliente satisfecha de los servicios de Lorelaine González, que se unió con Bungalú, y bueno, me asesoraron justamente en ese programa del cual ella les está hablando, del Gym del Coach, que ya cerró su primera corte y comienza su siguiente corte el 9 de marzo. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar, creo que una de las competencias más importantes que yo enseño en ese programa. Andreina, y es que justamente yo que me tuve la oportunidad de ver con mucho ojo directo el contenido que tú estuviste compartiendo como parte de la campaña para promover el Gym del Coach. Y cuando comenzaste a hablar sobre la importancia de formular las preguntas, de hacer las preguntas apropiadas y de no hacer preguntas que después no pudieses manejar, yo dije, este es material que nos va a servir a todos. Y incluso comenzamos la conversación de, esto le sirve también a los asesores. Entonces, sí. Me siento honrada de tener una maestra en este arte acá y te agradezco esa conexión desde Italia, donde estás ahorita, para beneficiar a tu comunidad y la mía de esto que a todos nos va a ayudar. Quiero que sepan algo. Voy a hacer un inciso, André. A ver. Repito, no importa en el punto donde ustedes estén a nivel de emprendimiento, si están comenzando, si están ya avanzados. El poder escuchar esto te va a dar la orientación para que tú puedas encaminar más eficientemente la manera en la que tú estás haciendo el abordaje y poder aterrizar esas ideas en función de que te lleven a construir algo. Así que atención, quédense todos, compartan, usen la flechita porque de aquí van a sacar cosas súper valiosas todos. Me encanta, Lore. Y yo te propongo que unamos, porque claro, mi mirada va a ser mucho desde las preguntas como una competencia conversacional que tenemos que tener coaches y no coaches. Es decir, correcto. Esto es importante y te voy a explicar por qué yo siento que cobra mucha importancia. Por ejemplo, si los que nos están escuchando tienen 2 personas en su equipo, o tienen 10 o tienen 20, el poder conectarse con sus clientes internos tiene que ver con la competencia de indagar. Y inclusive allí vi, mira, el responsable de nuestra conexión se ha conectado, que por cierto hoy tiene una conferencia en inglés que no sé a qué hora exactamente es. ¿Tú sabes la hora? No. Ya las 7. Al final yo lo voy a comentar. Perfecto. Julio, gracias por esta conexión que es tu responsabilidad. Entonces, fíjate lo que te voy a decir, Lore, y he escrito algunas ideas porque además cuando vi Masterclass, yo dije, no, esto es en serio. Entonces vamos a... Que un nivel, Andreina, por favor. No, además que tratándose de compromiso, ¿sabes? No, y tratándose de ti, yo me esmero. Bien. Entonces, a ver, voy a explicar algo. Cada vez que nosotros hablamos en 2 modalidades. Eso es lo que se llaman modalidades del habla. Una, cuando proponemos.
pero no proponemos porque yo te hago una propuesta de un negocio. No. Cuando tú hablas desde la modalidad del proponer, tú estás hablando para que el otro o los otros te escuchen. Es decir, que el objetivo aquí es ser escuchada. La otra modalidad es la de la indagación. Y ahí es donde nos vamos a quedar más rato, porque la indagación es cuando tú haces preguntas para escuchar al otro. Es decir, que la vía para escuchar al cliente, lógicamente, es la de la indagación. Ahora, si tú me preguntas, André, ¿en cuál modalidad nos encontramos generalmente? Yo diría que la gente está acostumbrada, y vamos a hablar, por ejemplo, de redes sociales, hablamos para decir lo que nosotros pensamos, para entregar nuestra experticia, para hacernos escuchar. Esa es la modalidad, inclusive, mientras más experiencia tenemos y más sabios nos sentimos, caemos más en la modalidad del proponer, porque como yo tengo mucho que decir ahorita, yo estoy hablando desde la proposición. Me estás preguntando y yo estoy dando de mi experiencia y de mis conocimientos. Ahora, la modalidad del indagar es una modalidad maravillosa porque nos da la posibilidad de escuchar al cliente. Y si nosotros discutimos y, digamos, reflexionamos sobre quién tiene el control de la conversación, si es el que propone o el que indaga, yo siempre contesto que es el que indaga. Porque cuando tú indagas, tú estás entrando en ese mundo del cliente y vas a conocer lo que piensa y lo que siente. Entonces, una vez, sí, a mí lo que me interesa es vender, por ejemplo, vamos a poner el caso del gym del coach, tú a mí me entrenaste para que yo tuviera 20 minutos con las personas interesadas, con esos leads que decían, esto como que es para mí. ¿Qué pasa? En esas conversaciones de 20 minutos, yo me dedicaba, mira, un 70% del tiempo a hacer esas preguntas claves, poderosas. Y yo creo que para indagar hay que tener un real interés en lo que el otro tiene para decirte. Porque si queremos indagar para confirmar nuestras hipótesis y para, por ejemplo, me voy a los 20 minutos con esos leads, si yo indago, mejor dicho, pregunto, y aquí voy a decir la diferencia entre preguntar e indagar, porque muchas veces creemos que estamos siendo efectivos y no lo somos porque no estamos realmente indagando. Entonces, esos 20 minutos, yo hacía preguntas. A ver, ¿en qué punto estás? ¿Qué te hace falta? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cómo te sientes con tu nivel de desempeño? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con tu emprendimiento? Fíjate que yo estoy haciendo... Déjame dejarte ahí porque a ver. Tú vas que como eres la reina del tema, entonces vamos a aterrizar, vamos a partirlo en pedacitos para ayudar a los que no saben tanto como tú sabes. Entonces, número 1. Vender zapatos, accesorios, productos no es igual, no se aplican técnicas iguales a cuando tú estás vendiendo un servicio. Y cuando este servicio, sobre todo, tiene una genuina intención de ayudar a la otra persona y más aún, creas un servicio premium para producir, como siempre se nos ha dicho, una transformación profunda que lleve a un ser humano de estado A a estado B.
Correcto. Donde el estado A es su situación actual y el estado B es su estado deseado. ¿Qué es lo que pasa? Como nos lo está diciendo Andreina súper sabiamente, uno de los canales de comunicación principales que nosotros utilizamos es Instagram. Y cómo atraes, cómo generas atracción hacia ti una vez que tú estás impartiendo tu sabiduría, tu conocimiento y estás ayudando a que la gente aprenda. Con eso tú generas un estímulo que se produce en quiero saber más, quiero hablar contigo. Cuando te dicen quiero hablar más, ya están diciendo tengo interés en ti. Allí tú tienes que actuar con intención de, ok, ¿cómo te ayudo? Y ese cómo te ayudo, ahí es donde tú haces, como le dice Andreina, una cita o utilizas un mecanismo que ahí quiero que lo hablemos porque yo sé que tú vas a hacer unos aportes geniales allí, donde vas a indagar realmente dónde está la persona, qué le está pasando a la persona. Entonces, ahí es donde entran esas preguntas que ahora sí te pido que repitas qué tipo de preguntas podemos formular, Andre, sobre todo con dos principios que cuando yo me pongo en la posición de qué es lo que me cuesta a mí, que no soy experta, que no soy coach, uno, hacer preguntas donde yo no esté haciendo sentir incómodo a la persona, pero al mismo tiempo lograr sacar la verdad. Porque la mayoría de las personas cuando le haces la primera pregunta no te dicen o por vergüenza o por X o Y, Z, qué es lo que le está pasando. Y hasta que nosotros no sabemos qué es lo que le está pasando, no vamos a poder ayudar eficientemente. Chévere. Fíjate, recato algo que dijiste tú. Cuando, digamos, para tú indagar, imagínate que estás frente a ese posible cliente, un lead. Esa persona no es un lead, no es una posibilidad de negocio. Es un ser humano que obviamente si te contrata va a generar una posibilidad de negocio y eso está bien porque todos trabajamos para tener un negocio, pero cuando tú indagas, la otra persona percibe si realmente hay un interés real, genuino, espontáneo, auténtico, por saber qué la lleva a contactarme. Inclusive, yo hago mucho esta pregunta. A ver, ¿qué te llevó a contactarme a mí? Hay mucha gente, ¿qué te llevó a contactarme a mí? Esa es una pregunta que a mí me está dando un feedback importante. Porque me está diciendo qué es lo que el otro percibe en mí, por lo cual me estoy siendo una posibilidad atractiva para esa persona. Y cuando yo le pregunto, ¿qué buscas en mí? No solamente por qué, sino ¿qué buscas en mí? Yo estoy realmente abriéndome, sobre todo para escucharla desde mi corazón, y generar algo que para mí es la clave y la consecuencia inmediata de un buen indagar. De un indagar cuando lo estás haciendo, ojo, subrayo, para escuchar al otro. Eso se percibe cuando tú estás llenar, entró una llamada, o para llenar una encuesta, o para vender un producto. Cuando tú indagas para escuchar al otro, entonces esa persona automáticamente va construyendo lo que yo considero la clave para captar a un cliente y es la confianza. La confianza. André, entonces tiene que haber una intención súper genuina. Súper genuina, porque cuando a mí me pasa en esos 20 minutos que para los que tú me preparaste, y estaba yo con la persona, yo sentía que a medida que la conversación iba avanzando, yo iba deseando ser la profesora,
la mentora de esa persona, porque me iba poniendo en su lugar. Inclusive llegaba un momento en que, fíjate tú, un buen indagar hace que el otro te empiece a decir cosas que inclusive no estás tú preguntando, pero que son producto de la generación de la confianza. Entonces, allí, en ese momento, y no se necesitan muchos minutos para que alguien te otorgue credibilidad, confianza y te vea como una propuesta de valor y confiable. En otras palabras, cuando tú sientes que el otro quiere aportar a tu vida. Entonces, por eso es que yo le doy tanta importancia y sobre todo a las personas de mucha experiencia, les recuerdo cuando yo trabajo con gente, les recuerdo ese sano balance entre proponer e indagar. Y esa es la danza, así como es muy crítico las personas que no se hacen escuchar. Es decir, yo no solamente me encargo de que la gente sepa escuchar a los otros, sino que también se haga escuchar. Pero pasa algo muy interesante. Vuelvo a la pregunta, ¿quién tiene el poder en la conversación? Primero, no se trata de poder sobre el otro. Y ahí te entrego una diferencia. Es diferente el poder sobre el otro que el poder para lograr cosas. El poder sobre es un poder donde hay alguna autoridad y no quiere decir que en un momento dado tú te tengas que digamos, vender tu conocimiento, y ahí hay un ligero poder sobre, porque partes de ese poder que otorga el conocimiento. Pero cuando tú tienes este tipo de relación con el cliente, yo siento que opera el poder para lograr una alianza y construir una relación a largo plazo. Porque yo creo además el título que tú sugeriste de captar al cliente, yo creo que captar al cliente no es llamar su atención solamente, no es que te compre el producto, es que realmente pasan 5 meses y te lo vuelva a comprar. Yo a Lorelei y a Titi Delgado las contrataría más adelante para cualquier cosa, y eso se llama captar al cliente. Es decir, tú estás logrando un cliente fiel. En este caso. Andrea, acabas de mencionar dos cosas muchas cosas importantes, y donde voy a pedirte que ahondemos en dos en particular. A ver. Una sobre crear las condiciones para poder hacer ese proceso de indagación. Número uno. ¿Okay? Y luego vamos a hablar. Estamos partiendo de que nosotros tenemos una intención genuina de ayudar al otro. Y estamos partiendo de que queremos crear una relación de confianza y que se extienda en el tiempo. Entonces, vamos a entender más adelante cómo este proceso de indagación te permite descubrir si tú realmente eres la persona adecuada, indicada para ayudar a esa persona. Y además, si tú quieres trabajar con esa persona, si tú te sientes que tú quieres trabajar con esa persona, porque en ese proceso tú también puedes descartar y decir, ¿sabes qué? Con esta persona yo no trabajo ni de palo, porque eso pasa y eso tiene que entrar por un terreno de inteligencia y de saber manejar eso muy bien. Entonces, totalmente. La primera parte, que es el crear las condiciones para poder hacer esas preguntas. Y a ver, qué bueno que lo destaca. Eso se llama, Lorelei, crear contexto. Yo insisto que los conversadores, vendedores, comunicadores más efectivos son aquellos que trabajan en hacer un contexto que no tiene que ser muy largo, pero que sí siembra las condiciones de apertura, de confianza, donde yo abro una conversación, si es con un potencial cliente,
donde no es que yo voy a hablar con el objetivo de convencerte. En ese convencerte hay algo del poder sobre. Porque además yo realmente, hasta que no finalizo esa conversación, yo también no sé si mi producto realmente va a llenar las necesidades del otro. Y ahí hay un acto bien importante de honestidad y de transparencia. Yo recuerdo una oportunidad que me llama una persona y me dice, a mí me han dicho que yo tengo, que tú tienes que ser mi coach. Y cuando yo le hago una cantidad de preguntas, yo me doy cuenta que la persona estaba muy clara, sabía dónde iba, tenía una emocionalidad adecuada, conectada a la ambición. Y le digo yo, ¿sabes qué? Yo siento que tú no necesitas un coach. Yo siento que tú necesitas más un asesor en estrategia comunicacional, en marketing. Y me dice, ¿de verdad? Es decir, al cabo de 15 minutos de conversación, yo sabía que ella, además, si yo me quedo callada y ella me busca como coach, yo realmente no voy a ser de utilidad, al menos en ese momento. Entonces ella cambió su estrategia y se dio cuenta que sí, que definitivamente... Acá es algo súper poderoso, no puede ser en ese momento. Y recordamos que el ser humano tiene fluctuaciones, pero ese acto de honestidad y profesionalismo puede traer dos consecuencias positivas. Una, que te recomiende con otra persona. Dos, que en algún momento en su vida venga y diga, Andrea, ahora sí te necesito. Totalmente. De hecho, esa persona se ha mantenido en contacto conmigo, no ha formalizado ninguna relación conmigo, pero yo sé que en cualquier momento, además, que está creando una empresa, es muy probable que yo sea una opción que ella considere. Pero ese contexto, y aquí nos hablaba Psique Coaching, que dice, el contexto es lo que permite que el texto pueda ser escuchado y valorado, prepara para la escucha y abona el terreno de la confianza. Entonces, un buen contexto es aquel, imagínate que yo, Lore, que yo te voy a vender el gym del coach, y yo te digo a ti algo como, bueno, Lorelaine, gracias por interesarte en el gym del coach, más para mí es importante conocer en qué momento estás tú, cómo te estás sintiendo con tu ejercicio profesional, inclusive qué necesidad, es lo más importante, tienes en este momento, por lo cual tú consideras que el gym del coach es un producto atractivo para ti. Cuando tú me pones, fíjate que yo estoy haciendo puras preguntas abiertas, pero te estoy diciendo en el contexto el espíritu de la conversación. Ya la persona, cuando tú comienzas así, está de alguna manera sintiéndose en confianza para decirte muchísimas cosas, inclusive producto de esas conversaciones que yo tuve, recuerdo que yo hice cambios a mi programa. Es decir, me daban un insumo tan interesante que realmente es la voz del cliente el que te marca pauta, porque generalmente cuando brindamos servicios profesionales, nosotros confeccionamos, nosotros somos artistas, diseñadores, porque justamente lo que hace la diferencia es que esa persona va a sentir que hay un ser humano detrás de una marca que está ocupándose de brindarle soluciones. Entonces yo creo que es muy importante entender que la indagación no solamente se hace al principio para vender. La indagación debe ser una competencia que se convierta en un hábito permanente. Es decir, cuando hacemos de la indagación una forma de vivir y de relacionarnos con el otro, y deberíamos hablar de algunas preguntas que cuesta
hacerlas, porque hay unas preguntas en las que necesitas inclusive valentía y coraje, más... Y Andreina, y prepararte para hacerlo bien. El proceso de prepararte para saber, número uno, cómo formular la pregunta y dos, cómo manejar la respuesta. Porque esa respuesta puede generar vulnerabilidad en la persona que va a responder, que está frente a ti. Entonces, ¿cómo tú profesionalmente y humanamente vas a ser empático, vas a manejar la situación y vas a permitir que el hilo se conduzca en función de unos objetivos que esa persona tiene y que tú tienes? Totalmente. Entonces, fíjate, Lore, recapitulando un poco, es hacer un buen contexto que pueda crear las condiciones de confianza, hacer unas preguntas que realmente nos permitan entender qué está buscando la otra persona y saber la diferencia de cuando estás preguntando a cuando estás indagando. Yo escribí una pregunta que me parece que es muy representativa para saber diferenciar. No todo preguntar es un indagar. Entonces se me ocurrió esta pregunta. Cuando yo le digo, porque yo esta pregunta la he visto en algunas encuestas, y dice algo como, ¿estás completamente feliz con nosotros? Y abajo dice por qué sí y por qué no. Pero fíjate tú la clave y la diferencia. Las preguntas que te llevan a un sí y a un no, estamos claros en que son preguntas cerradas. Si yo digo, ¿estás completamente feliz con nosotros? De alguna manera, yo estoy poniendo de lo mío en el otro y no le estoy dejando muchas opciones. ¿Cómo transformar esa pregunta en una verdadera indagación? Es simplemente, por ejemplo, cuando tú dices, ¿cómo te sientes con mi servicio? Cuando yo hago una pregunta abierta, amplia, donde el cliente puede venir con cualquier cosa, entonces yo le estoy dando paso a la posibilidad de escucharlo. Mientras, si yo digo, ¿estás completamente feliz con mi servicio?, yo realmente estoy limitando mi capacidad para escucharlo. ¿Sí? Sí, perfecto. André, algo que no quería que se me pasara con respecto al punto del contexto. Creo que es muy importante también, cuando hablamos de contexto, son las condiciones que creas para tener la conversación. Ok. No es igual tener una conversación en el medio de un evento de networking donde tienes personas alrededor que están interrumpiendo, una conversación vía WhatsApp o una conversación frente a frente. ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a poner un ejemplo para aterrizar incluso más la idea y que la gente nos pueda seguir más. Pensemos en que estamos haciendo esa cita de 20 minutos para indagar si una persona, qué es lo que le está pasando a la persona para saber cómo tú lo puedes ayudar a través de tu programa Premium. Entendiendo que a nosotros nos interesa enormemente conocer realmente su situación actual. ¿Qué le duele? ¿Qué no tiene? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que le está trancando? ¿Qué es lo que lo hace mover las fibras? Entonces, ¿cómo generamos físicamente un entorno de confianza y luego cómo escalamos las preguntas a profundidad para pasar de un punto a otro, entendiendo que la primera respuesta que nos dan nunca es la respuesta real? Probablemente la segunda tampoco es. Sí. A ver, yo creo que hay varias condiciones, inclusive hay una condición que tenemos que considerar y es la de la temporalidad, el tiempo. Cuando alguien manifiesta interés en alguno de tus servicios, yo siento que hay que aprovechar ese momentum. Es como que cuando va a pasar un autobús y tú sabes que te tienes que montar
en ese bus para poder conversar con tu prospecto y realmente aprovechar, como quien dice, en caliente, porque de repente esa persona puede considerarlo un momento y después no se convierte en una prioridad, pasa el interés. Entonces yo creo que es importante, inclusive una de las cosas que yo aprendí con Titi y contigo, era también poder leer cuando me escribían las personas el nivel de interés que tenían esas personas, porque con pocas palabras tú también sabes cuando la persona realmente está considerando tu oferta. Entonces, yo creo que la condición de que sea tan calientico, as soon as possible, entrar en contacto con esa persona es importante. Y además de esa temporalidad, respetar su tiempo emocional. Es decir, preguntar si realmente está considerando comprar tu oferta. Esa es una pregunta que a veces puede dar temor hacerlo, pero que es muy oportuno hacerlo. Porque además, cuando has cultivado el terreno de la confianza, te sientes bien como para poderlo preguntar y saber el tiempo emocional, psicológico del cliente. Entonces, fíjate ¿Qué significa el tiempo emocional, André? El tiempo que necesita esa persona para tomar su decisión, porque a ver, quien se está, en el caso de los que vendemos un servicio profesional, si la persona tiene miedo, hay que entender que si tiene miedo, es lógico que también le tenga miedo a entrar en un desafío y en un reto. Entonces, allí entra, es muy importante que cuando estamos vendiendo nuestro servicio, entendamos ese tiempo emocional del otro y cómo si la persona tiene una necesidad, seguramente hay mucho de miedo. Entonces tú tienes que atender ese miedo del otro y poderle explicar cómo es un proceso amigable, cómo es un proceso de un aprendizaje gradual, que además donde se respeta que la gente que va a eso es porque quiere mejorar y generar competencia. Es decir, que el mismo proceso de aprendizaje, en este caso estamos hablando de mi programa del Gym del Coach, es un proceso que va a ser muy cuidadoso y muy protegido, porque estás atendiendo el miedo que tiene el otro. Entonces, eso yo siento que es una de las condiciones que tienes que tomar en cuenta, la emocionalidad y las implicaciones emocionales que tiene para ese cliente entrar o en un proceso de coaching o en un proceso de consultoría, donde además sabe que se va a enfrentar con sus incompetencias. Entonces, el solo hecho de que se requiere alguna determinación para entrar en un proceso de aprendizaje. Sí, excelente, André. Entonces, tus recomendaciones para hacer la indagación y poder realmente nosotros, como consultores, asesores, coaches, dar con ese punto a comprender realmente, poderle llegar a saber qué es lo que le está pasando a la persona para desde allí nosotros canalizarlo y luego decirle cómo nosotros lo podemos llevar a punto B a través de nuestra solución. Total, y entender su momento. Por ejemplo, a mí me gusta dar ejemplos. Si una persona, a mí me llegan para el Gym del Coach, algunas personas que dicen, mira, yo tengo gran talento para esto, hice una certificación hace 10 años, o soy el líder de un equipo, pero he vuelto a mi ejercicio profesional desde hace 6 meses y lo tuve que abandonar por tales y tales temas. Cuando esa persona te va contando todo eso, tú también, producto de tu indagación,
te vas imaginando cuáles son las circunstancias que acompañan, las circunstancias de tipo emocional que acompañan a esa persona. Entonces, yo creo que es parte de esa escucha, inclusive preguntas, y ese es un tipo de indagación para verificar escucha. Si yo digo, a ver, Julio, es decir, desde lo que tú me estás diciendo, tú tienes tiempo sin ocupar una posición de liderazgo, por lo tanto sientes que has perdido tus competencias y que en este momento te enfrentas al desafío de recuperar exactamente. Es decir, yo ahí indago para verificar que yo escuché realmente el punto de dolor y la necesidad que tiene esa persona. ¿Algún ejemplo de pregunta poderosa o de indagación que podamos hacer para conocer cuál es esa situación real, actual, punto de dolor que atraviesa esa persona que nos está contactando? En este caso, verificar escucha es decir, a ver, sigo con Julio. Julio, es decir, por lo que yo entiendo, tu situación es esta y esta. Me voy a ir un poquito atrás. La conversación está comenzando. Bienvenido, de verdad, gracias por contactarme, me siento súper feliz de estar aquí. Con esta introducción, ¿cuáles son las preguntas de inicio? Okay. ¿Cómo hacer ese hilo para ir escalando, indagando hasta el punto que realmente obtengas una respuesta válida que permita ayudar? Porque la experiencia y la data dice que las 2 o 3 primeras respuestas que te dan nunca son la situación real, porque a veces ni siquiera ellos mismos la conocen. Ok, voy a intentar imaginarme la situación y cómo pudiera ser algo ideal. Supongamos, seguimos con Julio. Julio, sí, Julio se presta para todo. Julio se presta para todo. Ok, fíjate, yo estoy con Julio, le digo, Julio, bueno, primero que todo, gracias por interesarte en estos 20 minutos. Para mí, cada vez que yo tengo una persona al otro lado de la pantalla, del teléfono, para mí es una oportunidad de conocerte y de que me conozcas, porque en función de eso, pues podemos establecer una relación que además dure, que sea a largo plazo. Entonces, de verdad que aquí estoy para, más allá de que tú me escuches, para escuchar en qué punto estás, cuáles son las consideraciones que estás haciendo en este momento, cuéntame qué hace. Hay una indagación, fíjate tú, Lore, que yo la hago después de hacer ese preámbulo, que obviamente no es ni un protocolo, ni lo tengo, digamos, establecido, pero inclusive no es lo mismo si es un hombre que una mujer, no es lo mismo si es un mexicano que un argentino, es decir, yo generalmente me ubico un poco, lo que suelo hacer en estos momentos es que tomo la cuenta de Instagram o Facebook o de esa persona, si tiene página web, lo busco, entonces ya yo empiezo a familiarizarme y a entrar en el mundo de esa persona. Hay una primera indagación después de haber hecho... Sí, hay una pregunta que compartiste al inicio que puede ser súper válida y la quiero rescatar, que es ese: ¿qué te llevó a contactarme? ¿Qué buscas en mí? ¿Qué buscas en mí? Muy válido hacerlo en este momento. Totalmente. Entonces, hay una indagación que, vamos a suponer que yo estoy vendiendo un programa para coaches. A ver, cuéntame desde cuándo eres coach, si lo practicas, cuándo lo practicas, cómo lo practicas. Hay ciertas cosas, por ejemplo, la edad. Las necesidades están mucho en función de la etapa de vida, si es una persona que está haciendo una familia, otra que ya está, qué sé yo. Eso es una indagación como con coordenadas generales, ¿sí? Que son preguntas para saber aspectos Para como decir... terreno, de confianza. Además, pero es como una ficha que tú vas llenando con
lo básico. En coaching ontológico se llama indagación horizontal. Entonces, luego, si ya yo voy a conocer a las personas, y la indagación entonces tiene que ver con conocer la forma de ser y de hacer profesionalmente. Si yo estoy hablando con Julio, le digo, cuéntame cómo asesoras tú en finanzas a tus clientes, cuál es tu modalidad de trabajo, en qué cosas tú sientes que tienes debilidad, cuáles son los resultados que tú quieres modificar y que consideras. Hay una pregunta clave, Ajá. porque ya estás haciendo una indagación para saber no solamente cuál es la situación actual, sino qué es lo que quiere lograr. Y en esa pregunta del que quiere lograr es lo que te va a permitir a ti saber cómo puedes ayudarlo y qué específicamente de lo que tú ofreces tienes que ser acucioso en decirle las palabras correctas en relación a lo que estás escuchando como respuesta. Totalmente. Es un poco esa pregunta que te dice, a ver, ¿cómo quisieras tú que cambiaran tus resultados? Los resultados que estás obteniendo. Inclusive hay una pregunta que tiene que ver mucho con el mapa del deseo. Esto está basado en Danielle Laporte, una canadiense. De hecho, mi amiga Evelyn del Poder del Ser, ella tiene un maravilloso curso donde tú trabajas en función de cómo se quiere sentir la persona una vez que logres sus objetivos. Es decir, que partes de allí y vas como retrocediendo. Porque cuando tú le dices a la persona, a ver, ¿cómo te quieres sentir tú como líder de tu equipo una vez que tú termines el programa del Gym del Coach? Ya con esa respuesta te está dando información valiosísima de cuáles son las competencias que yo necesito reforzar en esa persona. A ver, aquí nos están diciendo educar para el éxito. Me encantó porque el toque emocional es fundamental, porque en todo momento tratamos con el ser humano, bien sea para una venta o asunto. Y es que además, educar para el éxito, puede ser que la venta, yo creo que captar al cliente es captar al ser humano. Es crear un vínculo, porque puede ser, yo estoy segura, Lore, que en la primera corte hubo gente que me dijo, creo que este no es mi momento para hacer el programa, pero a mí no me extrañaría nada que con los vínculos que yo de alguna manera construí junto con esas personas, para la segunda o tercera corte, esas personas entren en el programa. Entonces yo creo que eso es captar al cliente. Ahora, para terminar la secuencia, recuerden, preguntas abiertas, donde cuando yo cierre la llamada, yo tenga un dibujo de el momento actual por el cual atraviesa esa persona, e inclusive en caso de que yo algunas veces hago preguntas como esta, fíjate tú, que me parece importante y la tomé, la anoté, y es, ¿qué buscas tú en un asesor que contrates? Ya hay veces que puedo decir, no en mí, porque la pregunta de qué buscas en mí es diferente, pero cuando yo le digo al otro, a ver, los personalistas. Sí, e inclusive cuando contrata a otro coach y no me contrata a mí, me dice, mira, Andreina, decidí irme con otra persona, yo siempre pregunto, a ver, ¿qué vistes en esa persona? No tanto lo pongo como en la dificultad de decir, ¿qué no vistes en mí? No, sino, ¿qué vistes en esa persona por lo cual decidiste tomar su asesoría? Entonces, en ese momento yo me estoy dando cuenta cuáles son los atributos que valora ese cliente, una cantidad de cosas que me va a retroalimentar a mí. Sí. Algo que quiero rescatar para que todavía hagamos más contexto es en qué momento esta metodología
de crear una relación con el cliente para poder crear un contexto importante de seguridad, atender la emocionalidad, invertir el tiempo para tener esta conversación. ¿Cuándo se aplica esto? Esto no lo aplicas cuando estás vendiendo un producto o un servicio de $50, $80. Esto aplica cuando tú estás haciendo ventas de servicios premium. Sí. Cuando tú justificas esa inversión de tiempo, ¿ok? Esta modalidad que nosotros estamos hablando de, bueno, salvo estos 20 minutos, haces la llamada, esto específicamente aplica para esto. No serían, desde mi perspectiva, ¿ok? Recomendaciones que para efectos de marketing o de venta de tus servicios a través de tu marca personal vas a aplicar para otro tipo. Ahí hay otras metodologías que tú aplicas. Ahora, en el caso de Andreina, que lo pone como ejemplo, su programa es un programa premium que tiene un valor basado en la transformación y resultados que ofrece el cliente. Es el mismo caso de lo que aplica para mi programa de 12 semanas, que es Brilla Internacional, donde también hacemos una transformación profunda. Y es lo que yo enseño a mis clientes justamente para que trabajen. Entonces, necesitamos entender que este es el contexto en el cual aplica este modelo, que está basado en lo que se llama venta consultiva. Es muy distinto a hacer una venta de un producto o hacer una venta de, de otro estilo con un producto más de menor denominación, que la pasas a través de un funnel de automatización de ventas o de otra manera, ¿no? Sí, sí. Importante, ayer lo que mencionaste, que quiero enfatizarlo porque yo sé que los que no están preparados no lo aterrizan tanto. Andreina dijo algo súper importante, que ella hizo ajustes a su programa en base a lo que escuchaba. Totalmente. ¿Okay? Entonces, la información que te están suministrando te va a servir a ti como medidor para hacer ajustes, porque realmente es donde tú vas a conocer qué es lo que está necesitando el otro. Y cuando tú empiezas a ver que esa data se repite, y está creando patrones, no porque uno solo te lo diga, no vas a hacer un cambio de un producto premium, pero cuando tú ves que hay cosas que se repiten en base a algo que te están expresando, tú lo identificas y tomas acción en base a eso. Entonces, los beneficios que tú obtienes a través de estas preguntas se pierden de vista si sabes realmente cómo aprovecharlos. Lore, tú que eres asesora de marcas personales. A ver, tú y yo sabemos que la marca personal que tiene éxito es aquella marca que es útil. Si tú no eres útil y no agregas valor, obviamente, pues a la larga no vas a tener la cantidad de clientes que necesitas. Entonces, fíjate tú, efectivamente, para un programa de varias semanas que tiene todo un proceso, estas conversaciones directas son invaluables. Sin embargo, la indagación, por ejemplo, hay gente que a mí me puede escribir por Instagram, por privado, y me dice, Andreina, yo estoy pensando en una sesión contigo de coaching. Y yo siempre hago una pregunta que no tiene nada de ninguna dificultad, no es que es una pregunta brillante, pero es una pregunta útil, que es, ¿para qué necesitas esa sesión de coaching? Y fíjate tú, muchas veces la respuesta, bueno, yo lo necesito para definir mi misión de vida y tal. Y yo ahí responsablemente muchas veces le digo, mira, yo siento que yo puedo ser útil para ti a través de esta forma, más yo no garantizo que tú en una sesión de coaching puedas lograr eso. Entonces, tú ajustas las expectativas de ese cliente, porque eso también puede ser muy peligroso. Cuando la persona, si tú no lo escuchas bien en sus expectativas y no haces una buena indagación, puede ser peligrosísimo porque esa persona puede creer que después de una sesión yo hago magia y él va a tener absoluta claridad de para qué vino este mundo. Entonces, otra cosa, por ejemplo, Andrei, le digo, ¿para qué necesitas el coaching?
para tener una conversación con mi jefe. Eso es algo tan puntual y específico que yo pienso que en una sesión de coaching puede manejarse, pero yo muchas veces le digo, mira, yo te recomiendo para esa necesidad, inclusive hasta te puedes ahorrar la sesión de coaching, y mi curso que está en la plataforma de Dar Learning te da todo para que tú puedas negociar tu ascenso o tu aumento de sueldo. Y es una opción que le cuesta $20. Ya iba a decir euros, ya me estoy pasando el switch. Entonces, por favor. Entonces, Paola, está por ahí, por favor, ¿qué estás haciendo? Entonces ¿sí me entiendes? Esa es una pregunta, y para eso también es una de las grandes bondades de la indagación, que ajusta expectativa. Lo que tú necesitas es lo que yo estoy ofreciendo o viceversa. Yo no sé qué pasó aquí, Andreina, pero te juro, faltan 4 minutos y yo no entiendo qué pasó aquí. Bueno, a ver. Pero mira, Andre, hay algo bien importante que no quiero que se nos pase. Okay. Tenía que responder ahí. Ok, Andre. Manejar el hecho de que esas preguntas y esa conversación no debe convertirse ni en una asesoría ni en una sesión de coaching. Ok. Sí. A ver, yo creo que muchas veces, te digo, y algo que sí les voy a decir, yo siento que esto, yo no lo vivo como una metodología. Mi metodología se basa, o mi estilo de indagación se basa en el interés por escuchar al otro y por ser una opción útil para el otro. Es decir, yo creo que mis preguntas, hay algunas preguntas que de pronto considero, pero son como preguntas que inclusive van a depender de lo que te diga el otro, entonces tú construyes una pregunta ajustada a las respuestas que te va agregando. Exacto, ese pero cliente. No entras en el caso del coaching se basa principalmente en preguntas, pero no entras en realmente que no se convierta esa sesión de indagación que es previa a entrar al proceso en abrir realmente un proceso de coaching o de asesoría, porque puedes afectar la venta, ya eso está medidito, pero es delicado por manejar, ¿no? Sí, yo generalmente, a veces me la ponen tan de bombita que yo digo, a ver, mira, me parece interesante ese juicio que estás diciendo sobre esto, yo creo que valdría la pena que profundices en eso, por esto y por esto y por esto. Y la persona me dice, ay, yo no lo había visto, pero es algo como muy puntual, pero que está como que allí mismo, y no quiero que la persona se vaya con ese juicio que yo sé que le está limitando. Entonces tú puedes hacer algo, pero obviamente no se trata jamás de abrir un proceso que además en 20 minutos no vas a ser capaz de cerrar debida y éticamente. Exactamente. Andre, increíble que se nos pasó esta hora. De verdad, yo lo que puedo decirles con total responsabilidad, ustedes han visto lo fundamental y todo el provecho que ustedes pueden sacarle al realmente poder manejar las preguntas de manera adecuada, tanto para hacer indagación, para descartar, para aceptar, para liderar, para obtener información y poder optimizar tus servicios. Entonces, yo quiero hacerle la invitación para que chequeen el programa Premium de Andreina, el Gym del Coach. Entiendo que vas a abrir las ventas de la próxima cohorte muy pronto. El 1 de febrero ya abrimos las inscripciones. Andreina, sienten que es un ser humano, lo pueden sentir su naturaleza humana, su genuinidad, y pueden sentir la profundidad con la que los puede guiar, de manera tal que con total responsabilidad quiero invitarles a que se den la oportunidad de conocer a profundidad de qué trata el Gym del Coach, que no solamente es para coaches, sino que también va a servir para asesores. En 26 segundos me quiero despedir
agradecerte e invitar a que nos hagan las preguntas directas, manden sus emails o su mensajito si quieren más información. Gracias a ti, Lore. Siempre contigo es muy fácil dar buen contenido porque, bueno, porque eres